Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez por todas y para siempre algunas de las cuestiones que venimos tratando, pero que en este caso parecen coincidir en una misma cuestión. La podríamos titular ¿Vale todo? Y a esa pregunta hay alguien que contesta porque no todo vale. Quienes contestan eso se han unido en torno a un nuevo proyecto de la sociedad civil, pero relacionado con la política, y este proyecto se llama la Fundación NEOS. Y para explicaros en qué consiste y cuáles son sus objetivos, tenemos el honor y la suerte de que hoy haya querido estar con nosotros su principal impulsor, que tenemos con nosotros ya, es el señor Mayor Oreja. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Pues como habíamos acordado antes, si te parece hablamos de tú. Muy bien. Y cuéntanos a grandes rasgos qué es la fundación y a partir de ahí te vamos a hacer preguntas para enterarnos bien. Muy bien. Bueno, yo trataré de hacer una introducción no excesivamente larga, pero que explique un poco las razones del por qué nace esta asociación. No va a ser una fundación, es una asociación. No va a ser política, es una asociación de carácter cultural. No queremos ser embrión ni germen de un partido político, porque creemos que el debate importante hoy en España y en Europa está en los fundamentos, en la cultura. Y lo que queremos es estar presentes en ese debate. NEOS significa una brújula, norte, este, oeste, sur, NEOS, y viene a significar que hemos perdido una dirección, hemos perdido buena parte de nuestros fundamentos, de nuestras referencias permanentes, y necesitamos una brújula para reorientarnos. Nosotros partimos de que esta es una crisis que no es ni política ni económica, es una crisis de civilización, es una crisis de fundamentos, es una crisis que está en la persona, es una crisis de la verdad y fundamentalmente lo que significa es que hemos perdido muchas referencias permanentes porque mi generación no ha sabido administrar el aumento del bienestar material. Y el precio que hemos pagado es eliminar referencias permanentes. Vivimos en el ámbito material mucho mejor. El costo y el precio ha sido mucha destrucción exagerada de lo que son referencias permanentes. Por eso es tan interesante ese libro del filósofo y político francés, Xavier Bellamy, cuando habla de los desheredados, es decir, una generación que no ha recibido una herencia en muchas referencias permanentes. Bueno, volviendo a NEOS. NEOS es esencialmente la respuesta a una preocupación que tenemos muchos, que el debate más difícil, el problema más complicado, más complejo y el más silencioso de todos es aquel que reside en que algunos tratan de cambiar un orden social por otro. Un orden social sobre fundamentos cristianos en buena medida y está siendo sustituido y reemplazado por el desorden, no a través de la propaganda, sino a través del silencio. Es decir, no están diciendo lo que están haciendo. Bueno, fundamentalmente por eso significa que nosotros como NEOS, es decir, norte, este, oeste, sur, pretendemos y hemos escogido 7 grandes fundamentos hoy en crisis. Primero, la vida, la cultura de la vida. Segundo, la naturaleza de la persona, la dignidad de la persona. Tercero, el fundamento de la verdad. Cuarto,
la libertad, esencialmente la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Quinto, España como nación. Sexto, es en el fondo, otra manera de expresarlo, la corona. Y el séptimo fundamento significa una amenaza global. Es decir, esto no está sucediendo solo en España. Y aquí probablemente está acelerándose. Pero esto es una amenaza que está en todo el ámbito occidental o cultural occidental. Entonces voy a tratar de explicar por qué esos 7 fundamentos han dado lugar desde enero del año pasado a 7 grupos de trabajo y han sido el elemento esencial de presentación el 26 de noviembre. ¿Por qué la vida? ¿Por qué la cultura de la vida aparece en primer lugar? ¿Y por qué en segundo lugar aparece la naturaleza de la persona y de su dignidad? Porque, evidentemente, en nuestra opinión, o en mi opinión, algunos hemos aprendido que la guerra es la peor de las expresiones del mal. Pero cuando ya no hubo guerras, y ya me remonto al final de la Segunda Guerra Mundial, el mal se sigue haciendo presente. Y entonces, de alguna manera, el mal se expresó con especial entidad cuando se legalizó y se legitimó el aborto. No es una percepción mía personal. Julián Marías, al expresarse a las tragedias del siglo XX, decía: el aborto, su legalización y legitimación ha sido la mayor de nuestras tragedias, porque empieza a afectar al desprecio a la dignidad de la persona. Entonces el mal se expresó de esa manera. Y luego el mal se sofisticó y llegó la ideología de género, que es esencialmente la batalla más sofisticada para deformar la naturaleza de la dignidad de la persona. Y luego probablemente se socializó ese mal y llegó la eutanasia. Y en pocos países, singularmente en España. Es verdad que también en los Países Bajos, pero esencialmente en España, no en los otros países del continente europeo. Es decir, que de tacada planteo que 2 fundamentos esenciales que exigen nuestro interés es la cultura de la vida y la naturaleza de la dignidad de la persona humana. ¿Por qué se escoge un tercer pilar que es la verdad? Bueno, y eso es una experiencia muy personal mía, porque yo creo que España vive aceleradamente un proyecto asentado en la mentira, especial singularmente desde el 2004, es decir, desde la victoria de Rodríguez Zapatero, es decir, tras el atentado del 11 de marzo del 2004. Y hemos vivido una verdad, una mentira que se ha hecho proyecto. Y además, y en esa mentira están casi todos, porque nadie ha entendido lo que, en mi opinión, ha sucedido en España. En España, cuando se dice con tanta facilidad que hemos derrotado a los españoles en esta década a ETA, estamos simplemente diciendo una mentira. ETA está ganando. ETA no solo es una organización terrorista, ETA es un proyecto de ruptura de nuestra sociedad, de España. Por odio a España, pero en el fondo quiere romper con los valores esenciales, los fundamentos esenciales de España. Entonces, una mentira se ha instalado desde el 2004 en España. Estamos derrotando a ETA. Y es mentira. Lo que se ha hecho es negociar con ella. Y el resultado ha sido un proceso. Y España vive un proceso ininterrumpido que tuvo su expresión en el 2018 con la moción de censura a Rajoy. Aquello no fue una moción de censura derivada del caso Gürtel. Fue simplemente un hito del proceso. Un proceso que había sido pactado entre ETA y Zapatero. ETA dejaba de matar y Rodríguez Zapatero transformaba la sociedad española. Eso es lo típico de los procesos de paz. Paz y poder para los terroristas.
Y el mejor ejemplo de todo lo que estamos diciendo es que ayer mismo hubo en el País Vasco 200 manifestaciones en defensa de los presos de ETA. Y ayer mismo Otegi dijo que por fin claramente expuso que está en disposición de ganar las elecciones en el País Vasco, porque eso es el proceso lógico, es decir, la deriva lógica de un proceso, paz por poder para los terroristas. Y eso es esencialmente una verdad que tiene la fuerza de la mentira, es decir, se ha sentado en una mentira. La gente, los partidos, ayer mismo Casado decía que estaba muy mal lo que hacía el gobierno, pero que habíamos derrotado a ETA. Y yo me pregunto, ¿dónde está la derrota de ETA? Si ETA ha producido la metamorfosis de los partidos políticos españoles, esencialmente el Partido Socialista. El Partido Socialista ha provocado en su seno la misma metamorfosis que produjo la Segunda República en su seno, que de ser un partido democrático acabó siendo una pieza del Frente Popular. Entonces ese proceso que vive España es un proceso que esencialmente es un acuerdo de principios, un pacto, un marco que se ha ido desarrollando en España. Y de ahí yo pongo el acento en decir, hombre, hay que defender el valor de la verdad. Hay que explicar lo que de verdad está pasando en España en estos años, en el que hemos preferido huir de la verdad como de la peste, como si fuese una plaga. Y la verdad es que, haciendo una redundancia, la verdad muchas veces te lleva a una cierta soledad, porque la mentira es mucho más fácil de propagar que de defender la verdad. Pero exactamente eso es otra experiencia personal que me ha unido singularmente a Neos, en el sentido de que era necesario una plataforma cultural, una alternativa cultural en donde la defensa de la verdad fuese otro elemento esencial. El cuarto es la libertad. ¿Por qué la libertad de educación o la libertad de los padres o la libertad religiosa? Porque vivimos, no desde la propaganda, pero sí desde el silencio, como antes he dicho, una instalación de un nuevo orden social, que es lo que decía el Papa Benedicto, la dictadura del relativismo. Lo políticamente correcto se hace dictadura y te expulsa de la vida política, a veces de la universidad. Pero fundamentalmente vivimos un riesgo totalitario. Todo aquel que esté fuera de las coordenadas que yo defiendo debe ser expulsado. Descalificándolo es retrógrado, es cavernícola, no está en lo que es políticamente correcto. Bueno, el quinto fundamento, para ser breve, España como nación, porque pensamos que España es más que la Constitución del 78, por importante, y lo es, que ésta sea. En el año 78 hicimos un salto de gigantes en España desde el espíritu de la transición, es decir, desde la reconciliación de los españoles, desde el deseo de decir, no empecemos a instalarnos en nuestras verdades sobre nuestra historia, sino que queramos la historia, busquemos la historia, trabajemos en nuestra historia, pero no impongamos una verdad histórica, no verdamos una memoria histórica, una memoria democrática. Tiene que haber una libertad de cátedra. España no puede ser destruida desde la mentira. Entonces, algunos quieren reinventar España hoy. No son gobernantes, son reinventores o inventores. Y ahora se inventan una fórmula supuestamente confederal, la autodeterminación, cuando todas las experiencias, ya no digo de la confederación, sino de la propia federación, han sido siempre un fracaso en España, la República Federal, todo ello ha sido un fracaso en España. Entonces, España es mucho más que la Constitución del 78, siendo esta importante por el espíritu de la misma, más que por el texto de la misma, por el esfuerzo de mirar hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no?
Pero es evidente que España, como nación, es mucho más, es la historia. Y es un conjunto de valores y de fundamentos que sin duda han desarrollado España. Entonces nosotros queremos defender este fundamento. La corona es la expresión de España. La monarquía ha sido la única institución que ha sido capaz de salvaguardar la unidad española. Todas las experiencias republicanas han sido una catástrofe, pero por una razón muy sencilla, porque somos península. Y las penínsulas no tenemos a veces instinto de supervivencia. Las islas tienen instinto de supervivencia, las penínsulas no. Y los continentes tienen espíritu de tragedia porque cuando llega la tragedia al continente realmente eso es una tragedia, las guerras mundiales. Pero en las penínsulas tenemos que tener instinto de supervivencia. Y el factor partidario, el que es imposible que un señor de un partido pueda jugar el papel moderador de una institución como la monarquía. Más allá de la personalidad del rey Juan Carlos o del rey Felipe o de Alfonso XIII, es la institución. En España, una península, necesitamos una institución esencialmente moderadora, una institución que no esté al servicio de los partidos políticos, de las partes en España. Y las amenazas globales, pues porque esto que pasa en España pasa en otros sitios. Y hoy ves cómo en Francia tenemos un debate absolutamente abierto, desordenado, como nunca, donde se confirma la gravedad de la situación europea. Es decir, en Europa hoy tenemos muchas Europas. Hay muchas Europas. No hay una Europa. Tenemos los países bisagrados, tenemos hoy la España del Frente Popular en España, tenemos algo imposible de clasificar como es Italia, porque Italia es siempre distinto. Tenemos en Alemania, en mi opinión, más hoy desconcierto que orden. Es decir, tenemos una Europa sin alma. Existe cuerpo en Europa, pero no hay alma. De la misma manera que está Estados Unidos, pero que ha perdido la cabeza, porque está dividida, porque está fracturada, con Trump y sin Trump, antes de Trump y después de Trump. Pero tenemos una falta de cabeza en el mundo occidental. En Europa falta el alma y en España empezamos a perder el cuerpo, es decir, la nación, que es un elemento esencial. Entonces, las amenazas globales tienen que ser interpretadas como exactamente el final de una etapa en nuestra historia. Yo algunas veces cuando me refiero y hablo con los chicos jóvenes, les digo, mira, lo primero que tiene que entender una generación es de qué generación se trata. Yo viví la generación de la posguerra. Yo nací 6 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, 11 años después del final de la Guerra Civil Española. Mi generación fue la de la posguerra, la de la post-tragedia. No necesitamos hacer un diagnóstico propio, porque el diagnóstico lo habían hecho las circunstancias trágicas que habíamos vivido. Lo único que hacía falta era no repetirlo. Pero iniciamos una etapa en la historia, que es la que iniciamos tras la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental. Vosotros, les digo a los chicos jóvenes, vivís otra etapa diferente. Vosotros vivís en la decadencia, estáis en el final de una etapa, sin poder predecir lo que va a suceder. Pero por eso necesitáis entender las cosas. Nosotros ya las entendimos con el pasado reciente. Pero vosotros ahora tenéis que hacer un esfuerzo de entendimiento y de comprensión del momento en el que vivís. Y eso es de alguna manera lo que significa esa amenaza global, que vivimos el final de una etapa que al final saldrá. Y saldrá bien. Pero antes es evidente que habrá un traumatismo, como sucede en todos los finales de las etapas de los ciclos históricos en los que nos toca vivir, ¿no? Bueno, esos son los fundamentos, los 7 que acabo de enumerar. Y esa es la alternativa cultural. Nosotros, como antes decía al principio, no queremos ser una alternativa política. No queremos ser, no podemos ser. Porque los partidos políticos están en ganar las elecciones.
Y yo creo que la crisis es de tal entidad que no estamos para ganar elecciones, estamos para entender la profundidad de la crisis que vivimos. Entonces esto es una batalla que yo siempre digo, no es para recolectar, es para sembrar. Es para que la gente entienda el momento histórico en el que vivimos. Pero no queremos sustituir a los partidos políticos, no podemos, no debemos. Es otro el papel. Y eso básicamente es, a bote pronto, lo que quería decir en esta introducción larga, más de lo que yo creía. Muy bien, Jaime, pues nos ha quedado claro en qué consiste la fundación. Y para sembrar por lo menos preguntas, es para lo que estamos aquí hoy, presento a los colaboradores que a partir de ahora pueden intervenir para hacerte la pregunta que ellos quieren. Empezamos con Pablo Dopico desde Londres. Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos y muchas gracias al señor Mayor Oreja por estar con nosotros. Muy bien, y tenemos en Madrid a Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy. También, sí. ¿Decía Juan? No, que un saludo. Ah, bien. Y también en Madrid a Gonzalo G. Carrascal, que como de costumbre tiene el micrófono apagado. Bien, gracias. Muchas gracias a todos por vuestra atención y en concreto y especialmente al señor ministro. Muchas gracias, Jaime, por concedernos su tiempo a la hora de poder expresar esta nueva concepción de una idea. Bueno, y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, también desde Madrid, y tengo que dar el paso a la primera mano que se levantó, que era Juan. Bueno, yo, como soy de la vieja escuela, para mí, don Jaime. Don Jaime, ¿puede explicarme cómo será una batalla cultural sin altavoces mediáticos? O es más, con todos los medios de comunicación en contra, tanto nacionales como internacionales. Pues dándola. Es decir, no, dándola y además sin tener una vocación testimonial. Yo creo que NEOS tiene dos retos fundamentales. Primero, tenemos que movilizar. Vamos a movilizar esencialmente a los que de alguna manera creen. Es decir, antes lo he dicho, nuestra crisis es que nuestro bienestar material ha ido abandonando referencias permanentes. Y una de ellas, la fe. No se trata de que queramos que todos sean católicos en Europa o protestantes o ortodoxos. No, lo que queremos es que recuperemos la importancia de una cierta dimensión religiosa de nuestra civilización. Una civilización, si no tiene una cierta dimensión religiosa, desaparece. Y además, los que ya tenemos 70 años, como acabo de cumplir yo, todos sabemos, por experiencia personal en la vida, que cuando a lo largo de nuestra vida uno da trascendencia al ámbito de la fe o al ámbito de la religión, al ámbito de la trascendencia, lo que viene por regla general de la fe produce o es fuente de virtudes. Y cuando uno es un relativista, el relativismo es fuente de desorden. Cuando uno no cree, es fuente de desorden. Bueno, entonces, eso hoy en nuestra sociedad está despreciado. La dimensión religiosa de nuestra civilización está despreciada. Entonces, la pregunta es, ¿y esto cómo se puede defender si no hay altavoces mediáticos suficientes? Intentándolo. Es decir, primero, haciendo una masa crítica, movilizando a miles y miles de personas que no han sido movilizadas en estos años. La Iglesia Católica está de perfil en este debate cultural. No quiere dar esa batalla. Es un gigante dormido. Entonces, los que somos laicos, es decir, los que creemos, pero que al mismo tiempo no formamos parte de la jerarquía, nos corresponde dar esa batalla. Y entonces, yo creo que hoy hay falta de altavoces mediáticos. Sin duda, son parte de la crisis. Esto que está sucediendo en nuestra democracia occidental, una buena parte de la crisis se debe a los medios de comunicación y a la falta de referencias permanentes, a la frivolidad,
a que buscan simplemente exaltar lo más fácil, lo más sencillo, lo más superficial. Bueno, pues, ¿qué significa? Que lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hace falta? Pues crear minorías creativas. Es decir, la minoría fundamentalmente tiene que tener una vocación de movilización. Y el ámbito creativo significa que se le tiene que imaginar cosas para suplir exactamente la pregunta que me haces. ¿Cómo podemos defender esto sin grandes aparatos mediáticos? Bueno, pues convenciendo grupo a grupo, persona a persona, pero primero tenemos que existir. Hace falta miles de personas que sean de Neos. Hace falta amigos de Neos que crean en la esencia en esto. Que vuelvo a decir, que crea en la verdad. En que la verdad nos hará libres, no que la libertad nos hará verdaderos. Que crea en España, que crea en la corona, que crea en los fundamentos cristianos de nuestra sociedad, que crea en lo que nos han enseñado nuestros padres, en buena medida. Bueno, y eso es lo que debemos, esa es la batalla. Y entonces, eso no se puede hacer hoy con batallas mediáticas porque no existen medios. Entonces, es verdad, esto es una batalla muchas veces de un David contra Goliat. Pero bueno, de la misma manera que es decir, el mayor error es pensar que aquellos que hoy quieren instalar un sistema autoritario o totalitario no utilizan ya la propaganda. Eso fue para los fascismos o para los comunistas del siglo pasado. Pero se dieron cuenta que al final la propaganda fue un mal aliado. Y de tanta propaganda al final han vivido unos y otros un fracaso en líneas generales. Bueno, entonces ellos han buscado el silencio. Entonces, conclusión, nosotros tenemos que saber hacer ruido, es decir, tenemos que existir, sabiendo que no somos una mayoría, que somos una minoría, pero importante y relevante. Y ese es el objetivo de Neos, hacer ruido, sin medios de comunicación. Y poco a poco, ahora ha surgido un nuevo, que es el debate, que de alguna manera está en estas coordenadas, que pertenece a la Fundación San Pablo CEU, a la Asociación Católica Propagandistas, que forma parte de Neos. Bueno, pues poco a poco, pero en esta dirección hay que caminar. Gonzalo. Me gustaría plantearle una pregunta en términos también que ahonden en los que ya había planteado mi compañero. Estamos completamente de acuerdo en que tenemos unos modelos sociales que están configurados por unas estructuras mediáticas que no hacen más que reproducir unos comportamientos como poco edificantes en muchos casos. La verdad ha sido absolutamente, prostituida en razón a los intereses particulares de aquel que la dice sostener, creando ya incluso neologismos y términos como la posverdad y además nuevos términos que no hacen más que ocultar lo que no es sino el término mentira. Sin embargo, nos encontramos también con un problema esencial. El ser humano básicamente centra su atención y su identidad en un hecho esencial, que es que somos lo que hacemos. Y el individuo al final configura su identidad en relación a sí mismo y a sus iguales en torno a lo que realiza, a su función dentro de la sociedad. Es por ello por lo cual, en cierto modo, me gustaría ahondar dentro de lo que es una parte más estructural y más económica. Es decir, ¿en qué medida el modelo económico en el cual España se ha centrado y ha crecido artificialmente, o al menos, desde luego, no con la solvencia con que otras estructuras industriales han sido capaces de establecer sus sociedades, está en la base especulativa del modo con que al final los individuos se ordenan y aspiran a llegar a ser algo dentro de esta? Quiero decir, viviendo en una sociedad, industriosa, donde la capacitación, la excelencia intelectual fuese realmente una seña, de reconocimiento social, está claro que el hecho del incentivo que hace que las personas tiendan justamente a esa excelencia está consolidado por la propia forma con que el sistema está ordenado. Sin embargo, cuando te encuentras con una estructura económica en la que la especulación o digamos que el mínimo modo con que obtener el máximo rendimiento es el elemento esencial que articula los medios de reproducción,
Al final los individuos no hacen más que adaptarse a la lógica de esa propia estructura. Y es por ello, por lo cual, vuelvo un poco a lo que ya en sí explicó David contra Goliat, pero al final, para vencer a Goliat hay que comprender la estructura que lo arma. Y la realidad es que la estructura económica que se ha consolidado en España parece difícil de ser reorientada de tal forma que los incentivos que lance a la sociedad estén orientados a esa excelencia y a ese principio de responsabilidad o corresponsabilidad del individuo en la sociedad a la que pertenece. Yo estoy probablemente muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Nosotros lo que hemos buscado son 7 fundamentos donde claramente podemos definir las alternativas. Es decir, la vida. Hay que empezar a avergonzarnos de que hay 45 millones de abortos al año en el mundo. Entonces, hace falta una cultura de la vida. La naturaleza original de persona, la ideología de género es un disparate. Es un disparate que va a provocar muchos enfermos mentales en muchas generaciones. Entonces, hay una alternativa. Pues, es simplemente el hombre es hombre, la mujer es mujer, y evidentemente esa es la regla. Y tratemos de no reinventar al hombre. La verdad, muy fácil, hay una alternativa, que es decir la verdad, no especular con la mentira. Mire usted que ETA está ganando la batalla en España, porque no es solo una organización terrorista. ETA es un proyecto político, asentado en el odio a España, pero en el odio a los valores que han sustentado tradicionalmente España. Bueno, la libertad que se pretende a través de limitar, a través de instrumentos que limitan la patria potestad de los padres, pues la solución es muy fácil. España como nación, pues es la España constitucional y más, pero no es la España de la libre autodeterminación, de la autodeterminación. Y en el tema del séptimo, las amenazas globales, pues es entender lo que sucede en el mundo. Muy bien. Nosotros no hemos entrado en otros fundamentos, por ejemplo, en el ámbito económico, porque no es fácil la alternativa. No es fácil la alternativa. ¿Cuál es nuestra alternativa? No lo sé. Yo claro que veo, intuyo que el modelo económico y sobre todo la obsesión del dinero que tenemos, que se ha convertido en el único elemento sólido en nuestras vidas. Lo demás ha dejado de ser sólido, es evanescente o fluido. Pero es evidente que la concepción del trabajo, el significado del trabajo, el significado del dinero, todo eso tiene que ser objeto de revisión. Pero yo no tengo una alternativa, no me atrevo. Y entonces no entramos en ese terreno. Se lo planteaba solamente, señor ministro, se lo planteaba sencillamente... Disculpe, señor ministro, sencillamente se lo planteaba desde el punto de vista justamente porque es, en cierto modo, en muchos aspectos lo fundamentalmente moral de una sociedad. Quiero decir, desde Hesíodo hasta lo que es en sí la propia conformación de la ética, de lo que puede ser la paideia griega, el fundamento de aquello que hacemos al final es lo que consolida por extensión y por imitación lo que somos ante el colectivo. Y por ese motivo es por el cual le planteaba la pregunta. Sí, pero no, yo vuelvo a decir, yo no veo una alternativa hoy por hoy literalmente a la economía libre de mercado, social de mercado, llamémoslo como queramos. No sé cuál es la alternativa, porque la alternativa no es otro modelo económico, es otra concepción de la persona, que eso es lo fundamental. Esta crisis no está ni en la economía ni en la política, está en la persona. Y entonces lo que significa es que eso hace que sea tan difícil de combatir esta crisis, porque está en las conciencias de las personas. Yo vengo del País Vasco. El problema no ha sido la conciencia nacional, que supuestamente ha operado en el País Vasco, tratando de combatir otra nación opuesta, no. Ha sido una pérdida de referencias permanentes en una sociedad que era una sociedad que tenía un asentamiento religioso profundo como es el País Vasco. Y entonces ha cambiado miles de conciencias individuales al mismo tiempo. Esa es la crisis de la persona y de la jerarquía de los valores de las personas. Bueno, entonces, yo como no tengo un modelo alternativo económico y social, por eso no está en los fundamentos. Pero claro que tiene su importancia. De manera que
esa obsesión impositiva que tenemos de detraer dinero para muchas familias, sin excepción, pues claro que es una manera de concebir una sociedad, en mi opinión, equivocada. Pero bueno, en cualquier caso, si no está el ámbito económico expuesto en los fundamentos de Neos, no es porque no sea importante, es porque nosotros no somos capaces de ofrecer una alternativa exactamente a un modelo económico imperante hoy en el mundo. Muy bien, Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo venía a plantearle, o casi mejor, si me lo permiten, como representante de una generación más joven, hacer un poco de abogado del diablo digamos, de mis quintas representativas. Me preguntaba hasta qué punto puede usted considerar que, digamos, esa crisis o esa pérdida progresiva de los valores de la sociedad tiene que ver con ciertas contradicciones que las nuevas generaciones hayan podido encontrar dentro de esos fundamentos. Y me explico así brevemente. En primer lugar, por poner así sencillamente varios ejemplos que a lo mejor usted puede desarrollar después, en algún sentido puedo entender que haya generaciones para las cuales la defensa de la dignidad de la persona, la defensa incluso de su libertad, hayan podido entrar en conflicto con una defensa ante todo y frente a todo de la vida, en este caso ejemplificada en el aborto. Puedo entender que para ciertas generaciones, para ciertos individuos, más que generaciones por no generalizar, la idea de España como nación haya entrado en conflicto con una institución, la monarquía, para la cual estas nuevas generaciones o a la cual estas nuevas generaciones han considerado que no era capaz, digamos, por las circunstancias del momento, las circunstancias temporales que se han dado, de mantener precisamente esa idea de España como nación. Es decir, hasta qué punto han podido encontrar las nuevas generaciones diversos conflictos en este listado de fundamentos que usted ha presentado para su asociación. Bueno, o sea, si hay una crisis, pues lógicamente es que ha habido unas generaciones que no han estado a la altura de las circunstancias, como casi siempre pasa en nuestras vidas, ¿no? Y yo sigo creyendo que si hubiese que explicar algo que nos ha sucedido a casi todos los europeos, es que no hemos sabido administrar nuestro bienestar material. Y fundamentalmente hemos ido perdiendo referencias permanentes y nos hemos dejado llevar no por las contradicciones de la generación anterior, sino por la comodidad. Es decir, cuando tú tienes un listado de nuevos derechos, es más fácil abrazarse a ese listado de nuevos derechos que asumir con todas las consecuencias, las obligaciones de esas referencias permanentes. Entonces la comodidad explica casi todo. Si alguien tiene un problema porque una mujer queda embarazada, es más fácil decir, no, tú tienes el derecho de decidir la muerte de una persona que no es ni tú, ni tu cónyuge o tu compañero, y le puedes matar. Y si te molesta el anciano, no, tú puedes matarle si te molesta en exceso. Esas son expresiones equivocadas de la libertad, en mi opinión. La libertad, evidentemente, es siempre para hacer el bien. Nunca tienes libertad para hacer el mal. Por eso existen los códigos penales. Los códigos penales son la expresión de que la libertad tienes que saberla limitar. Y hay dos frases que antes me he citado, pero que vale la pena profundizar en esto. La verdad, digamos, evangélica es: la verdad os hará libres. Tú busca la verdad
en cada momento busca el camino más difícil, porque eso es buscar la verdad, y te harás libre. Serás un hombre libre. Ahora hay otro eslogan que lanzó en su momento Zapatero con Obama en un desayuno de Acción de Gracias en el año, creo que en el 2010 aproximadamente. No, dijo, la libertad os hará verdaderos. Solo es un cambio de orden. Pero eso es una mentira. Es decir, si yo hiciese lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana, yo no seré nunca un hombre verdadero. Yo lo que seré un carota o un fresco o un hombre sin principios, sin referencias. Es lo cómodo. Y eso es lo que está ganando. Eso es lo que está ganando porque fundamentalmente hemos vivido una etapa de bienestar material en la que al final se impone la comodidad, nuestra comodidad. Y lo que hace falta es que vuestra generación entienda que ese es un mal camino. Pero no le voy a convencer yo. No van a ser las circunstancias. Todo esto no va a terminar de una manera fácil. Todo esto tendrá un final traumático, que yo no me atrevo a predecir cuál vaya a ser. El Brexit, ya que tú estás en Gran Bretaña, es el camino fácil. La fractura, la ruptura, el abandono del compromiso, de la unión, de la fortaleza moral de la unión, no lleva a ninguna parte. Lo fácil en la vida, cuando tú tienes dos opciones, una fácil y otra difícil, aciertas siempre con la difícil, siempre. Si coges la fácil, te equivocas. Otra cosa es que es la difícil, la que es desagradable. Pero en la vida el camino fácil no te lleva a ningún lado. Bueno, eso solo te lo puede dar la experiencia de los años, pero lo aprenderéis vosotros, cómo esto va a derivar en un cierto traumatismo. Entonces, ahora lo que hace falta, ¿qué hace falta? Sembrar más que recolectar. Ahora no se trata de recoger para alcanzar el poder. No. Hace falta para que se entienda lo que está sucediendo en esta generación. Y por eso vuelvo a decir, ¿que hay contradicciones? Obviamente. Por ejemplo, los que nos decimos católicos en España, nos hemos creído siempre que era una mayoría. Y entonces hemos tenido la actitud propia de la mayoría, arropada con el poder, sin iniciativa, sin ser creativos. Sí, bueno, pues eso ahora lo estamos pagando. Ahora lo estamos pagando. Hoy la encuesta que saca hoy El País esta mañana, donde se da un avance de Vox, un pequeño avance del PP, pero sobre todo de Vox, y un descenso del PSOE, pero con un resultado incierto final. Tú preguntas, ¿cuáles son los temas en donde hay una posición clara de los españoles en favor de la eutanasia, de los colectivos LGTB y la ley trans? Eso a mí me confirma que la crisis está en la persona. Una sociedad asentada en la eutanasia, en la ley trans y en la ideología de género, ¿a dónde te lleva? Al fracaso. Con seguridad, con certeza. Pero eso significa que se ha hecho moda dominante. Si no defiendes esas cosas, eres un retrógrado. ¿Acierta la sociedad? No, se equivoca. Se equivoca porque es el camino facilón, el de la comodidad. Y por eso mi reflexión es exactamente esa. Es decir, estoy de acuerdo contigo, hay contradicciones de generaciones anteriores, indudablemente, pero sobre todo lo que hay es una lamentable deriva en favor de la comodidad y de que tenemos que seguir lo que nos resulta más cómodo en cada una de nuestras circunstancias. Y eso es una equivocación por principio. Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer yo una pregunta. Cuando empezó preguntando Juan o comentando que la enorme desproporción que aquí ya hemos hablado muchas veces en los medios de comunicación y
también en la universidad, entre tipo de visión del mundo y otra, que es una batalla que ahora mismo es imposible hacerla porque no hay ni siquiera el campo de terreno del campo de juego es justo y el árbitro tampoco. Pero en este caso yo creo que una iniciativa como esta no tanto tendría la necesidad de convencer y de necesitar un gran aparato mediático, como de reconocer la existencia de una enorme cantidad de personas que ya piensan de esa manera o muy parecida y que sin embargo se han visto fuera de cualquier debate público como si no existieran. Entonces, sobre todo en esta época en la que algunas minorías se han convertido casi en totalitarias, teniendo unos discursos muy peculiares que se han hecho pasar como algo evidente cuando no lo era, porque de hecho la sociedad no se identificaba con eso hasta entonces. Sin embargo, todo este tipo de ideas que defiende esta fundación, yo no sabría calcular, pero seguro que hay una cantidad muy grande de personas que ya están en eso, lo que pasa es que no se sienten representadas. Y ahora voy a la pregunta. Hace poco vi en una cadena de televisión un presentador muy conocido que es un poco como de estas personas que cuando hablan parece que están sentando cátedra, que se han otorgado a sí mismos, y se mini planteaba un debate sobre alguno de estos temas, en el que por supuesto no había debate porque todos tenían que darle la razón a lo que decía el presentador, pero además se zanjó cuando este dijo, esto ya está superado, de esto ya no se habla, esto es lo que digo yo y para siempre. Y en ese momento a mí se me saltaron las alarmas porque, porque eso no va a ocurrir nunca, siempre habrá, sea cual sea el tema, habrá unas personas que piensen una cosa y que quieran que los demás estén de acuerdo y otras que no. Pero ¿hasta dónde habrá llegado esa forma de imponer un tipo de pensamiento que quedó como lo natural? Es decir, esto ya se ha superado y no hay vuelta atrás. Pues mi pregunta es, ¿hay vuelta atrás o no? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Yo estoy seguro que habrá vuelta atrás. Los ciclos de la historia pues marcan vaivenes en esa dirección. Y yo creo que eso de que decía, esto ya está superado, pues me recuerdan frases un poco apocalípticas, ¿no? Manuel Azaña, España ha dejado de ser católica. O frases que producía en ese mismo sentido Álvarez de Albornoz en la Segunda República, ¿no? Entonces, yo creo que España, como una nación, yo creo que muy asentada, es plural por antonomasia. Es decir, yo creo que nadie va a poder imponer en España una única concepción, ni desde un signo ni desde otro. Entonces, lo único triste es que después de algunos de haber renegado de sistemas autoritarios, dictatoriales en años, ahora cuando ellos tienen el poder, ellos están tratando también de producir un sistema autoritario dictatorial, ¿no? Donde no se pueda decir lo contrario de lo que la mayoría dice, ¿no? Eso va a ir a más, no va a ir a menos. Vamos a ver muchos más síntomas de lo que es un sistema autoritario. Bueno, entonces yo creo que Neos lo que pretende es, sabiendo que representamos a una minoría muy amplia, muy amplia, pero una minoría, queremos asumir el concepto de la minoría. Y para eso hace falta que las universidades jueguen un papel relevante, las que quieran y las personas, profesores que quieran. Y de hecho, el rector de la Universidad Católica de Valencia está coordinando ya un equipo de universidades en donde fundamentalmente Neos pueda tener un lugar en el que las universidades que coinciden, que
fundamentalmente hoy son las universidades católicas, para entendernos, pues el CEU, la Universidad Francisco de Vitoria, la Católica de Valencia, la universidad, las que quieras, hay 8, que puedan hacer actos conjuntos, que cada universidad siga desarrollando su tarea, pero tiene que haber un foro de encuentro de universidades que quieran defender estos fundamentos en la dirección que he expuesto en el arranque. Eso está por hacer. Es que ahora, a la incomparecencia que se ha producido en el ámbito cultural en España es de una proporción gigantesca. Entonces casi hay que empezar desde cero, con un cambio muy profundo de actitud. Yo estos días he visto, por ejemplo, la felicitación de Navidad que ha hecho Enrique Semur en Navidad. Él no es católico ni cristiano. Yo todavía estoy asustado de lo que significa, cómo puede hacer un discurso tan brillante uno que no es católico defendiendo la Navidad y su espíritu, desde fundamentos católicos o cristianos, ¿no? Entonces, quiero decir que los franceses, en ocasiones, en el ámbito cultural, están más desarrollados que nosotros. Nosotros en España tenemos muchas veces un desprecio al ámbito de las ideas que hace que hoy no haya sociedad civil. Es mentira, no ha habido sociedad civil, ha habido testimonios, pero no ha habido una masa crítica. Y Inés lo que pretende es saber si juntando durante tiempo, con paciencia, con tenacidad y perseverancia, a muchas instituciones y personas, y muchas de la universidad, podemos existir, que haya una voz, que no esté en lo políticamente correcto. Pero para eso hace falta una tarea muy importante. Desde luego, los que dicen que nada está superado, que todo está, que ya este tema está superado, el aborto está superado, la eutanasia está superado, no entienden lo que son los ciclos de la historia y hasta qué punto eso que parecía que estaba superado, pues al final es lo contrario. Bueno, y no quiero poner ejemplos de lo que se produce en mi tierra vasca, ¿no? Cuando yo oigo, no, esta es del pasado, ya está, pero ¿qué me estás diciendo? Que está ganando la batalla, que puede gobernar el País Vasco, que el constitucionalismo ha desaparecido del País Vasco, que España, la idea de España ha desaparecido del País Vasco, que esa es la verdad. Entonces, ¿por cuánto tiempo? No lo sé, pero de momento lo que hay que afrontar es la verdad de la situación. Entonces, reitero, nadie sabe lo que sucederá en 10 años, ni en 15 años, ni en 20 años. Lo que es seguro es que los que dicen que eso está superado, este debate, se equivocan. Nada está superado. Y hará falta aceptar la pluralidad de una sociedad española muy compleja, diversificada y que no será nunca de un solo color. Muy bien. Gonzalo. Sin duda, como bien dice, al final todo tipo de hegemonía transitoria al final trata de establecer e imponer como norma aquello que postula. De hecho, ya de por sí, el señor Fukuyama, con su Fin de la Historia, ya expresó precisamente con ese titular una grandilocuencia que, obviamente, aplicado en cada momento histórico, no es más que la realidad del presente que se consagra a sí mismo como la gran eclosión o la gran conclusión de la historia, cuando no es más que un transitorio más. Por tanto, obviamente nadie sabe lo que puede suceder. Lo que sí es cierto, y ya que hablaba usted de la universidad, me preocupa y vuelvo un poco, obviamente, a la parte formativa, a la instrucción. Como usted dice, esto es un problema y una crisis que se encuentra en las personas, se encuentra en las mentes, y las mentes funcionan por ideas, y la capacidad de depurar en ellas a partir de esquemas de conocimiento o al menos de criba que no pueden ser sino de orden intelectual. Por tanto, una parte de la crisis que deberíamos a lo mejor abordar sería la parte concerniente a la desfundamentación formativa de la educación superior. El modo con que los nuevos títulos, los nuevos espacios universitarios se han desfundamentado hasta tal punto que realmente los títulos no son avaladores de ningún tipo de competencia intelectual especial, y por otro lado, esos individuos, al carecer de esos contenidos indispensables, les hace ser personas acríticas. Con lo cual, la máxima de que que todo progreso intelectual conlleva un progreso moral queda completamente erróneo.
Es por ello por lo cual yo le planteo la pregunta acerca de lo que es el entorno precisamente universitario como el fundamento esencial para crear un debate público depurado de silogismos falsos y ficciones, así como también el modo con que, no olvidemos, la estructura económica condiciona, yo vuelvo un poco RQR, pero la estructura económica condiciona al final las necesidades que la universidad debe nutrir y por tanto estamos condicionando la operativa de algo que tendría que ser ajeno a lo, si me permite, coyuntural, que es la academia, aquello que debe ser el conocimiento y por tanto la formación intelectual de los individuos, decirlo y conformarlo al margen o de una forma mucho más, digamos, desacoplada de la perentoria necesidad del mercado. Cuando se ha querido hacer que todo sea perentorio y se aplique a una necesidad técnica concreta y, digamos, que desprovista de todo aquello que lo, en cierto modo, lo adorna, pero que es lo esencial y lo que realmente condiciona el peso específico de una persona, es en ese momento en el que el debate público deja de tener sentido y, en cierto modo, la sociedad civil deja de estar articulada. Vamos a ver, todo lo que dices, Gonzalo, estoy de acuerdo, de la A a la Z. Pero vamos a ver, yo no soy un filósofo, no soy un teólogo, no soy un pensador. Simplemente he sido un señor que ha estado en la política 40 años, que ha aprendido en la política la gravedad de la primacía de la mentira sobre la verdad y que fundamentalmente por eso se ha ido quedando en una soledad confortable. Es decir, yo siempre digo, más vale estar solo que mal acompañado. Sí. Y entonces, lo que sí yo trato es de decir, yo qué tengo que hacer ahora en un final de mi vida pública, después de haber estado en el Parlamento Europeo 10 años, después de haber estado 5 años de ministro, 20 años en el País Vasco, en donde parecía ETA imbatible, donde evidentemente era una mentira que se ha demostrado que era falsa. Lo que sucede es que ETA sigue ganando, pero es evidente que era una mentira lo que se pretendía en aquel momento. Pues fundamentalmente, mira, más que dar muchas vueltas a la cabeza, yo lo que digo, hace falta acción. No, yo no soy una persona que tienda a hacer muchas acciones, pero alguna acción sí. Y hace falta, como urgencia, hoy, crear una masa crítica de personas, de miles de personas, que estén de acuerdo en los fundamentos a los que antes me he referido. Y existiendo podremos ir influyendo más o menos. Pero lo primero es crear una masa crítica. Los filósofos, los historiadores, los pensadores no solo están para escribir tesis doctorales, deben incidir en la sociedad. Los políticos no solo están para ganar elecciones, no solo ganas en la política cuando estás con el boletín oficial del Estado, es decir, cuando eres miembro de un gobierno, no, cuando tienes ideas. Entonces hace falta una cierta asociación del pensamiento de los que hemos estado en la política, que somos más activos, o de los que han estado en la universidad, que han sido más pensadores. Pero esa conjunción está por hacer. INEOS pretende eso, con todas sus limitaciones. Entonces, todas las reflexiones en el ámbito económico que has hecho al principio, que has hecho ahora en el ámbito educativo, tú tienes razón. Pero no basta con que te las quedes tú, sino que hace falta poder actuar. A mí algunas veces siempre me dicen, es que tú eres un pesimista, porque haces un diagnóstico tan crudo de la realidad de España, incluso del mundo occidental, que eres un pesimista. Yo digo, no, estás muy equivocado. Los españoles siempre tenemos la suerte, lo repito en muchas ocasiones, de tener dos verbos. Los ingleses solamente tienen uno, que es el verbo to be, y los franceses tienen otro, que es el verbo être. Nosotros tenemos dos verbos, ser y estar. Y yo siempre digo, yo soy un optimista que está pesimista, porque realmente el optimismo o el pesimismo tiene un termómetro, que es el grado de acción. Y entonces yo digo, yo no dejo de hacer cosas modestas, a veces testimoniales, pero yo soy un optimista. Ahora, lo que no escondo es la verdad de la situación en la que vivimos. No estoy optimista, soy optimista por naturaleza. Entonces, hoy el que es y está optimista es un necio,
porque no está dándose cuenta del momento dificilísimo que vive el final de una etapa de nuestra sociedad occidental. Pero volviendo a tu consideración, de acuerdo con todo, pero tenemos que actuar, tenemos que tener una masa crítica para defender desde distintas opciones los fundamentos a los que antes me he recibido. Si alguno no está de acuerdo con esos fundamentos, alguno de ellos, pues no, me parece muy bien. Es decir, a mí me dicen, no, yo estoy de acuerdo con el tema de la vida, pero estoy en desacuerdo con la ideología de género. Pues muy bien, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no estás con nosotros. Lo que sí queremos es ser claros en los fundamentos. Si no tenemos claros los fundamentos, no tendremos clara la acción. No. Pero si tenemos claros los fundamentos, hace falta masa crítica, hace falta existir. No hay que quejarse de los medios de comunicación que tenemos, no. Hace falta hablar con los medios de comunicación uno a uno y decir, oye, ¿nos vais a ayudar en este tema? ¿Es que estáis de acuerdo en este otro tema? Bueno, pues eso es un poco lo que yo animo. Es decir, una minoría, pero que no quiera ser políticamente correcta y que sea una minoría creativa para estar presente a través de universidades, a través de pensadores, a través de políticos o expolíticos en esta tarea. No, sí, por supuesto. Precisamente eso es lo que pretendía indicar, que, quiero decir, todo aquello que fundamenta realmente la sociedad conforme a los parámetros que usted establece, está claro que atienden a unos incentivos que son completamente contrarios a aquellos a los que están dispuestos conforme el debate público a día de hoy impone. Y, por tanto, los hace no necesariamente tan agradables a la vista de lo que es la masa general de la sociedad, porque exigen a lo mejor una mayor exigencia, una mayor responsabilidad, un mayor compromiso social, que a día de hoy, digamos que los mecanismos de relación, digamos que nos ahorran en el sentido de evitar pensar mediante el consumo, mediante la obtención sencilla de, digamos que de títulos. Quiero decir, todo aquello que suponga un esfuerzo y una exigencia supone la ruptura de una serie de inercias que tienen que ser consideradas a priori, porque uno tiene que saber que el esfuerzo que tiene que aplicar va a ser mucho mayor, puesto que tiene que romper inercias ya aplicadas. De acuerdo, al 100%. La crisis está en la persona, en la actitud personal. Eso es lo que tiene que cambiar en nuestra sociedad y en las siguientes generaciones. Si las siguientes generaciones simplemente se limitan a hablar de lo mal que lo hizo la anterior, sin corregir actitudes personales de la nuestra, pues no servirá para nada. Ahora bien, yo no quiero desear un traumatismo, pero si no cambiamos en un plazo relativamente breve, va a haber un traumatismo en nuestra sociedad occidental, que no sé en qué se va a manifestar en el 2025 o en el 2030, no lo sé. Sé cómo se manifestó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Civil Española, ¿no? Esto va a ser diferente, pero va a ser traumático, porque es el final de una etapa. Y lo que hace falta es tener la mentalidad y mentalizarse de la gravedad de esta situación, no para ser un pesimista, sino para entender la verdad de lo que significa esta situación. ¿Cómo se puede ser optimista en España? ¿Cómo se puede estar optimista en España cuando te está cogobernando el nacionalismo catalán, independentista, la extrema izquierda catalana y ETA? Bueno, es muy duro, pero esa es la verdad. Esto es la verdad. Bildu no existe. Bildu es un subterfugio. ETA es lo único que ha existido, ETA y PNV. Pero ETA es la única realidad. Esto está gobernando España. ¿Cómo vas a estar optimista si esa es la verdad? Pues sin querer volver a la parte económica, que ha quedado claro que no es uno de los pilares de la Fundación, sin embargo, sí lo voy a traer un momento por algo que Jaime ha explicado al principio, y es que el bienestar material ha podido hacer a las personas conformistas y han aceptado una serie de cambios ideológicos y de visión del mundo. Yo no sé si es que yo no lo entiendo bien o quizás es que no estoy de acuerdo, pero creo que sí que ocurrió ese bienestar material, pero para una generación que ya tiene muchos años. Creo que uno de los problemas es que todo ese cambio
ideológico y de visión del mundo y del país, además ha coincidido con la destrucción económica de las siguientes generaciones, que se encuentran en unas condiciones que no tienen nada que ver con las de hace 20, 30, 40 años, ni las tienen ni las van a tener. Y además creo que eso, en esos cambios un poco traumáticos que Jaime prevé, será un factor fundamental, porque las condiciones de vida no solo no han mejorado, sino que han empeorado durante ese periodo en el que se le ha hecho a las personas mirar hacia otras cosas que además para muchas no tenían sentido, como esto de cambiar el lenguaje o en fin, cosas que son casi ridículas, pero que es verdad que consiguen que llenen el espacio y la gente no mire a cosas como el coste de la vida o simplemente la falta de nacimientos, porque la gente no puede permitírselo. Ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que no tienen dinero para poder afrontar formar una familia. Entonces, en ese sentido, no sé si hay una contradicción en lo que tú has dicho y esto, pero en mi opinión, creo que lo económico será un factor fundamental para el cambio. O sea, yo no creo que sea contradictorio. Yo tengo 4 hijos. Y un chico trabaja en una empresa de auditoría importante. Las 2 siguientes hijas trabajan en la universidad, en 2 universidades bien diferentes. Y mi 4ª hija es médico, que trabaja de hematóloga en un centro en Madrid. Yo sé lo que ganan los 4. Sé lo que ganan los 4. Bueno, ellos, lo que pasa que el bienestar acumulado de una familia se va prolongando, pero yo ya sé exactamente lo que tú estás diciendo y tienes toda la razón. Y en ese sentido, creo que no es contradictorio lo que yo he dicho, que se refiere a lo que ha sucedido en mi generación y en la anterior probablemente, pero en la mía muy singularmente, con lo que pasa hoy. Y con muchas de las faltas de expectativas y luego ahí hay 2 ecuaciones que hay que saber resolver. Uno que es el esfuerzo es fundamental y hay que premiar el esfuerzo. No pueden ser sociedades igualitarias, pero tampoco pueden ser profundamente injustas en términos de desigualdad. No es posible. Yo creo que el abogado brillante, el ingeniero brillante, yo creo que es necesario que tenga una recompensa en el ámbito material. Creo que es fundamental. Ahora, es verdad que, como siempre sucede en estas cosas, a veces la desigualdad es escandalosa en nuestra sociedad. Y eso no está resuelto. No está resuelto. Eso la gente piensa que hay que igualarlo por abajo. Es decir, hay que dar una mala educación, todos tienen que ser iguales, hay que aprobarles con 4 y no con 5 o con 6. Ese no es el camino seguro. Ese no es el camino. Igual que no es el camino, es decir, todos tienen que ganar lo mismo en nuestra sociedad en la que vivo. No es posible, eso es una... Pero que evidentemente a veces hay desigualdades inaceptables, sin duda. Ahora, por eso tienes razón. A lo que yo me refiero no es a la situación actual de que ha habido una mejora en el bienestar material de los actuales chicos jóvenes. No. Me refiero a mi generación. Acoto las generaciones. Y es evidente que sí que creo que en nuestra generación se ha producido esa circunstancia. Es decir, en mi generación y en la anterior hemos producido un avance en el bienestar material indudable y que a todos nos gusta, pero al mismo tiempo hemos ido eliminando referencias permanentes. Y cuanto más dinero, más familias desestructuradas. No solamente es la falta de dinero, es el exceso del dinero, a veces un riesgo brutal en la sociedad en la que yo he vivido. Y hay familias que han tenido siempre una capacidad adquisitiva, pertenecer a grandes familias, y en el ámbito familiar
fracaso total, absoluto. Porque el exceso de dinero es pernicioso. Porque el exceso del dinero, igual que del poder, igual que de la popularidad, a veces provoca efectos indeseables en las personas. Pero creo que lo que tú dices ni contradice lo que yo he dicho, ni lo que he dicho yo contradice lo que tú dices. Hay que acotar las generaciones. Muy bien, así lo había entendido. Muy Pues bien. vamos con las dos últimas preguntas y a ser posible que sean rápidas porque nos hemos pasado de la hora. Pablo y luego Gonzalo. Sí, conspiro que la mía sea rápida. Quería preguntarle, ¿ha incidido usted en la idea de que la asociación es una asociación cultural y civil y que buscan aumentar esa masa crítica, esa masa social para generar un cambio desde la base, digamos? Yo me preguntaba, ¿consideran ustedes desde dentro de la asociación que existen, o bien en España o bien fuera de España, organizaciones políticas, partidos o organizaciones, porque no necesariamente son siempre partidos, que defiendan sus propuestas o propuestas muy similares a las que ofrecen desde su asociación, o se consideran que ahora mismo están políticamente huérfanos, por así decirlo? Un segundo. Te llamo yo, Javi, un segundo. Te llamo yo, un segundo. O sea, yo parto de una cosa. Mi opinión es que en estos años, yo estaba en la política hasta el 2014. Estuve, como antes he dicho, hasta el año 96 en el País Vasco. Lo viví desde la transición y posteriormente ya en lo que significa la refundación del Partido Popular. Luego he estado 5 años en el gobierno de España y he estado 10 años en el Parlamento Europeo. Bien, mi conclusión es que yo creo que no ha existido nunca sociedad civil en España. No ha existido. Es tan heterogénea, está tan diseminada, todos han querido ser cabeza de ratón y nunca hacer un cuerpo de león, que creo que en España no me atrevo a hablar de otros países. En España yo creo que no hay sociedad civil. Hay muchas organizaciones, pero no hay sociedad civil. El problema es que en España, a diferencia, por ejemplo, de Francia, es que además tampoco hay debate cultural. En Francia hay más debate cultural. Y yo creo que, lamentablemente, España no solo tiene sociedad civil, sino que tampoco ha tenido un debate cultural en estos años. Entonces, nosotros sabemos que esta plataforma no gusta a ningún partido. A ningún partido. A ninguno. Unos probablemente nos detestan porque todo lo que significa llevar un debate cultural a la política a ellos les perturba porque han dejado de hacer debate cultural. Y a otros porque solo quieren llevarlo ellos adelante. Pero por unas razones o por otras, nosotros no somos queridos por las organizaciones políticas. Bueno, no digo los socialistas, no digo los de Podemos, ni que decir, nos desprecian. Lo único que sueñan es en ningunear cualquier presencia nuestra. Pero digo entre los nuestros. Unos les provocamos rechazo porque en el fondo no quieren ese debate y otros porque lo quieren llevar ellos solos, a su ritmo. Bueno, nosotros creemos que en la política, y lo entiendo muy bien porque yo he estado en la política muchos años, tienes demasiada obsesión de ganar las elecciones. Estás para ganar las elecciones. Si no estampas tu firma en el boletín oficial del Estado, has fracasado. Bueno, al cabo de los años me he dado cuenta que eso no es verdad. No es así. Lo importante es que tengas unos buenos fundamentos. Y unos buenos proyectos con buenos fundamentos, si los tienen, al final tendrán éxito. Pero por eso digo, no estamos más que molestando a los partidos políticos. No nos quieren a nosotros, porque yo creo que no quieren organizaciones de carácter cultural de estas características. En Francia, por ejemplo, las organizaciones culturales están muy debilitadas y están también muy dispersas.
y no se producen los movimientos como el que hacemos con NEOS, en lo que queremos es sumar a organizaciones en España. En Francia ni siquiera eso. Y en Alemania yo creo que ellos están en la máxima confusión, ¿eh? Hasta la Iglesia Católica Alemana vive una crisis de imprevisibles consecuencias. Es decir, en general es el Occidente el que está viviendo una etapa de desorden, que no es casual. Es decir, tú te desordenas cuando de pronto en 20, 30, 40 años cambias tu jerarquía de valores. El termómetro del cambio de jerarquía de valores es fundamental para saber si un país está desordenado o desordenado. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido en nuestras sociedades occidentales. Y si tú vives en Gran Bretaña, yo creo que ellos viven un desorden establecido desde hace ya más de una década. Yo he vivido con los conservadores británicos en mi Grupo Popular Europeo. Yo era el primer vicepresidente. Y yo ya me di cuenta del desorden que tenían en términos mentales, intelectuales y evidentemente de adscripción o no a la Unión Europea. Pero era un desorden generalizado. La última pregunta me parece que había por ahí, ¿no? Sí es. Quería preguntarle, ha hablado antes de acotar generaciones y del, ¿cómo decir? De la fuerte sensación de desorden de ideas y de prioridades que tienen las nuevas generaciones. Yo preguntaría en términos de la posible implementación en el ámbito político de los pensamientos e ideas que desde NEOS promulgan, cómo realmente poder nutrir a los partidos de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su arquitectura, de acuerdo a sus mecanismos de cooptación interna y que realmente no están necesariamente establecidos bajo un principio de jerarquía meritocrática, hacer realmente que las ideas, los hombres de principios y con solvencia puedan realmente los que tomen las riendas. En el sentido de que, al menos yo como joven de esta generación, lo que noto básicamente es un vacío absoluto en la política, en las ideas y en la valentía de estar dispuestos a tomar iniciativas y asumir las responsabilidades. Quiero decir, si hay algo que genera un profundo terror es el vacío. Y no hay nada más lamentable que ver hacer a alguien que hace, pero teniendo posibilidad de hacer, hace que hace en vez de hacer que se haga. Y eso es lo más triste de todo, ver cómo el presente es completamente, ¿cómo decir?, sacrificado en razón a una pirotecnia teatral, escénica, puramente vacía, y realmente las potencialidades generacionales de un presente son absolutamente echadas a perder en razón a un vacío, a ese vacío que no es posible ser vencido porque las arquitecturas internas de los políticos, de las políticas, no permiten, bajo el principio de cooptación, realmente ni que el talento, ni iniciativa, ni tampoco el riesgo de que haya gente dispuesta a introducir nuevas ideas realmente lleguen a los puestos de decisión. ¿Cómo se puede instaurar un nuevo cambio bajo esa arquitectura? O sea, yo no tengo la solución de casi nada, ni soy panacea de nada. Es decir, que en ese sentido, yo lo que sí siempre te planteo, que como he estado en un partido político, en dos, yo he estado prácticamente en dos, la UCD haciendo la transición hasta el año 82 y luego he estado en el Partido Popular desde el año 96. Bien. Y cuando yo me despedí del gobierno, yo recuerdo que convoqué en el Ministerio del Interior a varios ministros, amigos míos que coincidían en las ideas fundamentales, y me di cuenta cuando hicimos un pequeño examen de conciencia que mientras habíamos estado en el gobierno no nos habíamos ocupado de esos temas, del debate cultural, de la evolución de los medios de comunicación. Porque cuando tú estás en el gobierno, cuando estás en la política, estás como en la especie de la trinchera, ¿no? Yo estaba en el Ministerio del Interior, yo estaba combatiendo al terrorismo, haciendo frente a la inmigración, haciendo lo que fundamentalmente había que desarrollar en el ámbito de la lucha contra la droga, el arranque de la inmigración en España, que me tocó a mí. Entonces, yo he dicho, bueno, ¿en qué me he ocupado y cómo ha evolucionado el significado de la familia, del matrimonio, de los medios de comunicación? Y yo, pues,
tendríamos que decir, no nos hemos ocupado de nada, porque estás en la prisa, estás en la urgencia. Entonces los partidos políticos no los vas a cambiar porque sí, porque crees que deben ser diferentes. No, están siempre en la prisa de ganar, en la urgencia de ganar, en la administración de la opinión pública, no en la creación de una nueva opinión pública. Entonces es muy difícil cambiar esa personalidad. Entonces no se trata de descalificarlos, se trata simplemente de saber que ellos tienen esas limitaciones. Yo lo que más detesto en la política es vegetar. Y tuve la suerte, la fortuna de poder liderar una lucha contra el terrorismo que no se había producido en España hasta esa fecha. El Estado de Derecho. La ley, solo la ley. Ni diálogos con los terroristas, ni guerra sucia. Y esa vereda pequeñita, tuve la ocasión de liderarla. Y de ahí surgieron movimientos sociales, como el Foro Derma o el Basta Ya. Y tuve la fortuna de, además de tener un apoyo en la opinión pública. Muy bien, pero significa que eso es la excepción. En la regla, yo he sido más bien un disidente. Es decir, la opinión pública tiene una opinión sobre la eutanasia distinta de la mía. Tiene una opinión de la ideología de género, pienso yo, que distinta de la mía. O una posición respecto al aborto distinta de la mía. O una opinión respecto de lo que significa la importancia de una dimensión religiosa en nuestra sociedad y en nuestra civilización distinta de la mía. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú eres una especie de disidente? Bueno, tú tienes que no instalarte en una batalla de partido, porque en los partidos están administrando opiniones públicas, no están liderando. Entonces, en este caso, mi reacción ha sido, desde el año 2014, estar modestamente en el ámbito de las ideas y en el ámbito del debate cultural. Y hemos dado pasos, y este NEOS es algo así como la consolidación o la culminación de casi 8 años de trabajo conjunto con otras asociaciones y otras fundaciones. Y esta vez nos hemos atrevido a definirnos como lo que no habíamos hecho hasta la fecha, una alternativa cultural. Bueno, esa es mi experiencia, pero tú no puedes pedir a los partidos que sean ellos una alternativa cultural. Deben darle cabida, pero no porque no ganarán las elecciones, pero ¿cuál es la respuesta nuestra? Nosotros tenemos que existir para que tengamos la influencia necesaria en algunos partidos para que cuando gobiernen no sean meros relevos, sino que sean alternativas. Pero no habrá una alternativa política de verdad en España hasta que no cuaje alguna alternativa cultural, al menos en sus bases, en sus rudimentos, en su esencia. Esa es la necesidad de NEOS. NEOS necesita una alternativa cultural en fundamentos. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más preguntas. Muchísimas y ahora, gracias. rápidamente, Jaime, cada uno de nosotros te va a decir qué le ha parecido esta charla contigo y después te dejamos, si quieres, que tengas la última intervención y con eso cerramos. A ver, el minuto de gloria para Juan. Bueno, yo le agradezco a nuestro invitado su tiempo, ha sido claro y pedagógico, le deseo lo mejor y aún así yo me quedo con la idea inicial, con una televisión todo sería mucho más fácil. Muy bien. ¿Y el minuto de gloria de Pablo? Pues yo, por supuesto, quería agradecer al señor Mayor Oreja el haber estado con nosotros esta tarde, porque tanto su presentación como sus diversas intervenciones han sido interesantísimas. También, parafraseando un poco a José Luis Cuerda, tengo que decir que en mi familia en concreto, aquí lo que tenemos es devoción por Mayor Oreja, pese a nuestras posibles discrepancias, pero tengo que decirle que en el ámbito familiar sí existe esa devoción y por tanto pues no me queda más que
agradecerle que haya estado con nosotros y desearle lo mejor con su proyecto NEOS. Muy bien. ¿Y Gonzalo? No hagas una pregunta de las tuyas, por favor. No, soy conciso. Decía Paul Mogan, hablando con uno del 68, diciendo esto de... se le quejaban diciendo que éramos huérfanos culturales. Y dice, no, ustedes no son huérfanos, ustedes son parricidas. El problema básico que nos encontramos es el deseo de acabar con las fuentes de nuestro origen cultural, cuando lo que tiene que hacer cualquier sociedad es evolucionar a partir de ellas. Y en cierta medida espero, y por lo que nos ha demostrado, deseo que su fundación NEOS logre tener el espacio y el espectro político y decisión pública que corresponde para dar un debate público que en España, por desgracia, se da por abandonado cuando no inexistente. En todo caso, señor ministro, le tenemos enormemente gratitud por habernos prestado su tiempo, su disponibilidad, su accesibilidad y, por supuesto, tiene con nosotros siempre las puertas abiertas. Esta es su casa. Muchas gracias por todo. Y por mi parte, siguiendo lo que ha dicho Pablo de su familia, me ha hecho acordarme de mi mujer, que ya la política no le interesa nada, pero cuando Jaime era ministro, siempre que salía en televisión, decía, ¿lo ves? Hay que hacerle caso porque tiene cara de bueno. Y por otra parte, volviendo a lo que hemos mencionado varias veces, porque es uno de nuestros temas propios que nos preocupan y creemos que acertamos en nuestro diagnóstico sobre el desequilibrio de fuerzas y de medios y la batalla cultural, nosotros no nos posicionamos militantemente en ningún lugar, pero sí somos militantes de que haya libertad y de que haya pluralidad, y por eso estamos muy a favor de que exista una iniciativa como NEOS, porque nos viene a decir que sí que existen dos lados del río y no solo uno, y que en ese otro lado del río pues de vez en cuando se enciende alguna pequeña lucecita y parece ser que los indios se están reagrupando. A partir de ahí lo que pase pues ya se verá, y dejamos que Jaime nos despida con lo que él quiera. No, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia, por vuestra atención y por vuestras consideraciones, que todas quedan retenidas en mi cabeza. Empezando por la televisión, que ya me gustaría que pudiésemos tener. Me quedo también con el cariño de la familia Dopico, que me hace mucha ilusión, igual que has puesto Miguel Ángel. Y decirle a Gonzalo también que es verdad que no sé si somos huérfanos o parricidas, ¿no? Pero como decían aquellas personas del 68, pero que nosotros tenemos que, claro que tenemos que evolucionar a través de nuestros errores, es decir, lo que hay que es no volverlos a cometer, pero no creo que nosotros, de la misma manera que sí podemos atrevernos a decir que no somos tan sabios como lo que pensamos, que no somos tan dioses como lo que pensamos, que nuestros abuelos no eran mucho peor que nosotros, que nuestros bisabuelos no eran mucho peor que nosotros, que nosotros tenemos sus mismas limitaciones, que evidentemente tenemos más medios, que tenemos más posibilidades de conocer mejor el mundo, pero tenemos peor escritura, leemos muchas veces menos, tenemos menos capacidad de comunicación, tenemos menos familias entre nosotros, hay menos autenticidad, es decir, hay cosas buenas y malas. Lo importante es evolucionar a través de los errores que hemos cometido en generaciones anteriores, no de la destrucción de nada, sino simplemente de la evolución, de la corrección, y de si hemos destruido demasiadas referencias permanentes, bueno, vamos a valorar y apreciar cosas que ya hemos dejado de valorar, que es una buena familia, un buen matrimonio, una buena relación en un hogar, esas cosas, si al final es lo más importante. Los que ya llevamos muchos años en la política, o hemos estado ya muchos años en la política, al final, tú sabes que al final si has tenido poder, si has tenido dinero, si has tenido popularidad, todo eso no queda nada. Al final, ¿qué es lo que te queda al final de una vida larga? En cualquier ámbito, pero también en el público. Al final te queda tu familia y en mi caso también mi fe. ¿Vale? Y todo lo demás es prescindible. Absolutamente todo lo demás es prescindible. Es decir, te quedas con el núcleo, con tus fundamentos esenciales. ¿Vale? Y esa es la conclusión
que todos los que quieran ayudarnos a este esfuerzo, pues están ya siendo bienvenidos en esta tarea de este gran debate cultural que necesita España, vamos, de una manera imperiosa, y luego que cada día demos en España más importancia al debate cultural. Yo no he sido nunca un filósofo ni un intelectual, pero la ignorancia que se produce en nuestra nación en ese terreno a veces te produce auténtica grima, te produce dolor de corazón. Y eso está vinculado al ámbito educativo, pero también depende a que nosotros luchemos para que digamos cada vez más a nuestros hijos que no sean tan ignorantes ni sean tan incultos, que busquen la reflexión, la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Bueno, gracias, felices año 2022 y Neos a vuestra disposición para todos nosotros. Pues muchas gracias, Jaime. Gracias. De acuerdo. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.